Así es. La inocencia de esos patriotas es total. Solo les digo una cosa. Volverán. ¿Esa es la misma parece? La siento, la abuelo. Se me ponen los pelos de punta. Me parece mentira. Mi hermano, hazme un favor. Coge lápiz y papel y apunta el teléfono que te voy a dar. Ahí me llamas a Reinier. Reinier. Le dices que en esta avioneta que ahorita va a aterrizar, te llega un hermano que viene de lejos, que por fin pudo llegar.
Buenas tardes. Con este motivo audiovisual, la editorial Capitán San Luis le da la bienvenida a la sala Nicolás Guillén y lo hace presentando a esta segunda edición ampliada y corregida del libro Estados Unidos, el precio del poder. Con ese objetivo nos acompaña aquí en la mesa el doctor en Ciencias Políticas, máster en Relaciones Internacionales e ingeniero, el compañero Alejandro Castro Espín, quien es el autor del libro. Nos acompaña además el narrador, ensayista, asesor del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, el compañero Abel Prieto. Se encuentran también presentes en la sala nuestros 5 héroes que tanto nos han emocionado. Y en aras del tiempo, solo decir que para la editorial Capitán San Luis es un orgullo presentar este libro en un momento muy oportuno. En esta circunstancia quizás se pueda convertir en una herramienta indispensable para la batalla ideológica que se nos avecina. Así que les doy la palabra a Abel para que comience la presentación del libro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo me había leído la primera edición de este libro, pero este libro es uno antes del 17 de diciembre y es otro después del 17 de diciembre, sin ninguna duda. El propio Alejandro le hace una introducción donde ubica en la coyuntura actual todo lo que él va a describir en un libro que en estos momentos para los cubanos en particular es imprescindible. Es de una utilidad difícilmente calculable contar con y el libro lo voy a leer en tiempo récord. Realmente quisiera volver sobre algunos pasajes que me interesaron particularmente, que los marqué, pero que es muy importante, decía, repito, para los cubanos de hoy, por el tipo de reto que tenemos por delante, después precisamente de esa gran victoria que fue el regreso de los 5 y de que la resistencia de nuestro pueblo, como dijo Raúl, y que la dirigencia histórica de la revolución, que esto haya ocurrido con Raúl y Fidel vivos, activos, con Raúl al frente del gobierno y del partido, que el presidente de los Estados Unidos haya tenido que aceptar que la política de hostilidad, de bloqueo, a quienes había aislado era a ellos. Eso es algo tremendo, estremecedor. Es decir, que ese día fue un día de... Bueno, estaba comentando a Alejandro esa noche que estuve en el estadio, que Tony en la asamblea me hizo la seña, quedé citado por él cuando me dijo a las 6, y me hizo así en el estadio, y me acordé que efectivamente era el concierto de Silvio, y fue muy hermoso esas horas que pasamos ahí. Yo tuve ese privilegio, Alejandro estaba allí también, y que ellos entonaran ese himno a la resistencia, ese himno a la dignidad, que es El necio de Silvio, que ellos interpretaran ese himno extraordinario. Fue muy emotivo, ahí aquella noche había una electricidad en el ambiente, algo que es difícil de describir. Yo decía que estamos ante un libro que, si siempre fue muy útil y siempre fue muy importante, hoy yo diría que es doblemente útil, doblemente importante, yo diría que esencial. Aquí está explicado, no es un libro de propaganda, no es un libro de adjetivación innecesaria, es un libro hecho desde una mirada científica, comprometida absolutamente con la patria, con el socialismo y con la revolución, pero es un libro que evita la retórica apasionada y trata de ir desmontando, y lo logra, cómo se gestó la filosofía imperial de las élites de poder en Estados Unidos, cómo se gestó prácticamente desde el nacimiento de esa nación, cómo eso se fue desarrollando, sus distintas coyunturas,
Son impresionantes los datos que da Alejandro aquí, que reúne. Es un libro que está muy bien organizado en términos de información, en 5 capítulos. Él incluso en su introducción explica el contenido de cada uno de los capítulos, su intención cuando desarrolló cada tema. Por ejemplo, los datos, cuando él habla de cómo ese país en 1790, bueno, todavía no era ese país, todavía era un pequeño país en 1790, tenía una población de 3,9 millones de habitantes. Después de la colonización hacia el oeste, la colonización del oeste, la masacre y casi el exterminio de la población aborigen y la promoción de la inmigración europea, ya en 30 años después, en 1810, tenía 7,2 millones de habitantes y el doble del territorio. 4 décadas después, esa Unión Americana tiene 33 estados federados y más de 31 millones de habitantes. Es decir, es sin duda todavía no es un joven imperio, pero sin duda es una nación que de una manera, digamos, sorprendente, pasmosa, crece en territorio, crece promoviendo esa inmigración europea. Después, como saben, le arranca más de la mitad del territorio a México y ya empieza a convertirse en el joven imperio que debuta. Acuérdense que Lenin consideraba que la primera guerra imperialista fue la llamada guerra hispanoamericana, que nosotros decíamos guerra hispano-cubano-americana. Realmente, como Alejandro dice aquí con toda crudeza, fue realmente una maniobra oportunista, una injerencia oportunista en una guerra que prácticamente los mambises tenían ganada. Los españoles se batían en retirada, ya estaba desmoralizado aquel ejército colonial, y entonces entran en ese momento los yanquis, que habían hecho lo posible para que se mantuviera el poderío de España. Aquí también cita Alejandro los intentos de Bolívar de incluir la independencia de Cuba dentro de su gran proyecto de emancipación latinoamericana, y cómo los Estados Unidos en todo momento están tratando de prolongar el estatus de colonia española de Cuba, a sabiendas de que ese imperio estaba en decadencia y pensando que algún día la fruta madura caería en el seno del imperio yanqui. Aquí describe muy bien Alejandro el papel que tuvo esa guerra donde intervienen los yanquis a partir usando el Maine como pretexto. Aquí nació el imperialismo moderno, repito, aquí con Cuba se estrena el sistema neocolonial, es decir, se estrena el sistema neocolonial con Cuba, que algunos analistas consideran que fue, no sé qué pensará Eduardo Torres Cuevas, que está aquí, que quizás es una persona mucho más autorizada que yo para opinar sobre eso. Algunos piensan que en realidad eso fue una victoria, que la neocolonia fue una concesión que tuvieron que hacer los yanquis a partir de que aquí había un ejército mambí que, bueno, lo desarmaron, y que había un pueblo que estaba absolutamente convencido de que los ideales de independencia no eran negociables. Y entonces pasó toda esa trágica episodio de la enmienda Platt, donde se le impuso aquella república que Martí había soñado, digna, soberana, con todos y para el bien de todos. Aquella república ya frustrada, se le impone un apéndice y se le impone todo lo que ustedes saben que se le impuso, y fue aquella república soñada por Martí fue frustrada. Pero aquí también se estrenó la guerra mediática como acompañante de la otra guerra. Acuérdense del Ciudadano Kane de Orson Welles, ¿se acuerdan? En realidad el Ciudadano Kane es Hearst, que es el tipo clave, dueño de un montón de periódicos, que es el que crea una histeria belicista
en el pueblo de los Estados Unidos y, digamos, hace el trabajo que ahora hacen los medios con todas las guerras de saqueo que hemos visto en los últimos años. Los medios han sido cada vez más importantes para estas guerras de saqueo, de conquista, estar precedidas por una campaña mediática que satanice a las futuras víctimas, una campaña mediática que busque justificaciones. Todo el tiempo aquí Alejandro está desmontando las justificaciones de la política imperial en las distintas coyunturas. Aquí está muy claro cómo se fue forjando esa imagen de Estados Unidos de sí mismos como un pueblo elegido, como un pueblo que tiene un destino mesiánico, y cómo ese pueblo tiene derecho a sentirse un gendarme mundial, una especie de juez del mundo entero, más allá de la geopolítica tradicional, de las tradicionales zonas de influencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, con una Europa devastada, con un nuevo enemigo ideológico que es la URSS, los Estados Unidos fomentan esta idea de la gran superpotencia que emerge vencedora de la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes saben que las bombas contra Hiroshima y Nagasaki, una decisión de Harry Truman, y bueno, y de la cúpula de poder, las bombas esas estaban destinadas a población indefensa japonesa, pero estaban destinadas también a la Unión Soviética, y estaban destinadas a dar una especie de mensaje fuerte al mundo entero de que ellos tenían un arma absolutamente de una fuerza letal que no se podía comparar con ninguna otra. Bueno, después ellos se autoproclaman, como dice Alejandro aquí, lo analiza muy bien, como líderes del llamado mundo libre frente a la amenaza comunista. Él describe muy bien el clima del macartismo, la cacería de brujas, cómo fueron acosando a cualquier idea de izquierda, cualquier movimiento que pudiera surgir realmente de izquierda o con simpatía hacia la Unión Soviética, cómo eso fue. Se creó aquel comité de actividades antiamericanas que se enseñó. Es interesante que se ha enseñado en el mundo de la cultura y particularmente en el mundo de Hollywood. Ahí hubo casos terribles de gente que uno admiraría por su talento artístico, pero que fueron delatores ante el comité de actividades antiamericanas. Y se creó un miedo y sencillamente se hizo un trabajo de represión. La gente no tenía empleo, nadie lo contrataba, ningún estudio te pedía un guión, ni te llamaban para un casting si tú tenías algún tipo de simpatía por amigos comunistas o algo así. Este libro, Estados Unidos, el precio del poder, hay que decir que parte de una investigación muy completa, muy acuciosa, verdaderamente detallada, y parte, como decía ahorita, de un punto de vista analítico, que no es propagandístico, pero termina siendo demoledor, porque ahí Alejandro pone a hablar incluso a líderes políticos pertenecientes a esa cúpula, a gente de los tanques pensantes. Eso de Joseph Nye es extraordinario, lo tenía por ahí para citarlo, cuando habla: no tenemos por qué ser un policía solitario en el mundo, pero podemos ser el jefe de la brigada de los policías. Descaradamente, todo eso está dicho, es material público en ese caso. Y es un hombre, como explica Alejandro, que primero estuvo con Clinton como asesor de seguridad nacional, pero después es incorporado a los tanques pensantes también del bipartidista. Los republicanos lo incorporan como uno de sus tanques pensantes, asociado a una de las importantes universidades estadounidenses. Este libro es una gran contribución al pensamiento antiimperialista que es hoy tan necesario en Cuba. Nuestro pueblo nunca ha sido antinorteamericano o antiestadounidense, nunca.
como decía el propio Fidel, aquí nunca se ha quemado una bandera norteamericana, aquí nunca se ha apedreado la oficina de intereses, ni con un ciudadano norteamericano ha sufrido una vejación, jamás. Este es un pueblo civilizado, que no es un pueblo de fanáticos, que ha sabido diferenciar al pueblo de sus gobiernos. Sin embargo, necesitamos que la gente sea cada vez más antiimperialista. Y este es un libro que cuando uno termine de leerlo, uno se siente que tiene más argumentos que antes de haber tenido acceso a él para ser radicalmente antiimperialista. Ahí él va exponiendo, Alejandro va exponiendo las pruebas, datos, los argumentos, citas muy esclarecedoras vinculadas a esas élites, la crueldad sin límites que está en la base del expansionismo yanqui, la crueldad sin límites, la falta de ética, el uso sistemático y sin ningún pudor de la mentira, están en las bases mismas de la conducta y el ideario de los grupos de poder que han guiado los destinos de este país. Sobre todo, Alejandro se detiene bastante en analizar a los neoconservadores que llevaron algunos de estas doctrinas como a su extremo, casi fundamentalista. En términos éticos, el balance es estremecedor. Alejandro va acumulando un muestrario de ilegalidades, perfidias, golpes bajos, infamias, crímenes, actos genocidas, que sirven para caracterizar desde el punto de vista moral un itinerario geopolítico monstruoso. Por ejemplo, cuando él describe el giro pragmático que él, bajo el consejo de Kissinger, cuando Nixon visita China y después visita a la URSS y firma un acuerdo con la URSS de limitación de armas estratégicas, Alejandro cita a unas instrucciones que le da Nixon al director de la CIA en ese momento, porque está Allende como candidato y Nixon no quiere de ningún modo que pueda salir en Chile un candidato de la izquierda, y le dice a Richard Helms, director de la CIA, le dice: tal vez solo haya una posibilidad entre 10. Eso lo cuenta Helms. Pero se ha de salvar a Chile. Tienes $10 millones disponibles y más si es necesario. Haz chillar a la economía. Uno recuerda lo que le están haciendo hoy a Venezuela, lo que nos han estado haciendo nosotros durante más de 50 años. Haz chillar a la economía. Y entonces aquí acota el jefe de la CIA: la clave de aquella orden era la relación personal de Nixon con Donald Kendall, director ejecutivo y presidente de Persicola, que tenía una planta embotelladora de Persicola en Chile y que le había confiado la contabilidad de la firma Nixon cuando éste empezaba a ejercer su carrera de leyes en Nueva York. Kendall y otras compañías yanquis no querían un presidente marxista en Chile. Bueno, no dice Yankee, pero bueno, y otras compañías norteamericanas no querían un presidente marxista en Chile. Eso lo dice el director de la CIA. Ya nos había hablado Alejandro a propósito del golpe aquel de la operación militar para derrocar a Arbenz en Guatemala en 1954, de las conexiones de los hermanos John Foster y Allen Dulles, secretario de Estado y director de la CIA, respectivamente, con la corporación que había salido perjudicada de la reforma agraria de Arbenz, la United Fruit Company. Bueno, y lo que la comisión Church, que Alejandro describe en extenso el trabajo de aquella comisión del año 75, creada en el año 75. Dice: resultaron reveladoras algunas desclasificaciones sobre las acciones terroristas perpetradas en el exterior por agencias federales, en especial por la CIA. Destacaron la desestabilización y derrocamiento de gobierno, los crímenes contra líderes políticos extranjeros, la implicación en el asesinato del Che, del dirigente africano Lumumba en el Congo
y las fracasadas tentativas de magnicidio contra el jefe de la Revolución Cubana. Es un informe de 641 cuartillas. Y la comisión se pronuncia a favor de que se prohíba expresamente ciertas actividades impropias, entre comillas, un eufemismo conmovedor de la comisión Church, cuando tú ves todo eso, decir actividades impropias al crimen, al magnicidio, a la desestabilización, a los golpes de Estado organizados por las embajadas yanquis. Bueno, ya en la era Reagan, ese actor de ilustre recordación era un cowboy, encarnaba un cowboy en la era Reagan. Aquí está otra joya ética, por lo menos para evaluarla en el campo de la ética: las acciones del escándalo conocido como el Irán Contras. Estas acciones ilegales, dice Alejandro, desataron un escándalo mayor porque la operación encubierta se sufragó a expensas de la venta de armas a Irán, un país considerado enemigo de los Estados Unidos, mientras se importaban secretamente drogas para venderlas a humildes sectores poblacionales afroamericanos en los que tuvieron un rol protagónico los servicios especiales, sobre todo la CIA. Ahí hay otro rasgo de la carencia absolutamente de moral en la etapa de Reagan. Bueno, en el capítulo dedicado a Cuba, Alejandro enumera, pues, primero, parte de la historia, parte de las observaciones de Jefferson sobre cómo realmente en algún momento Cuba tenía que ser parte de la Unión Americana. Cita a todos aquellos políticos del siglo XIX que se refirieron a Cuba como parte del ajedrez geopolítico del joven imperio, y bueno, hace un repaso de los diferentes pretextos que han usado los sucesivos gobiernos para atacar a la Revolución Cubana. Hay un pasaje de las memorias de Gates que cita Alejandro aquí, que fue director de la CIA de Bush padre y luego fue secretario de defensa de Bush hijo, que me lo salté, que a mí me resultó apasionante, porque este libro nos da muchas claves para entender conflictos del mundo hoy. No es solo los conflictos entre Estados Unidos y América Latina, o los que se puedan suscitar incluso en este momento donde hay diálogos, etcétera. Aquí habla Robert Gates, director de la CIA, de cómo se puso en marcha a partir de una directiva de Bush padre, el expulsar a los soviéticos de Afganistán. Fue en este periodo, dice Gates, en que nosotros comenzamos a conocer del aumento significativo en la cantidad de ciudadanos árabes que procedentes de otros países habían viajado a Afganistán para luchar en guerra santa contra los soviéticos. Venían procedentes de Siria, Irak, Argelia y de otras partes, y la mayoría luchó al lado de los grupos muyahidines fundamentalistas islámicos. Nosotros examinamos las formas para incrementar su participación. Años después, estos luchadores fundamentalistas comenzarían a aparecer por el mundo, desde Medio Oriente hasta la ciudad de Nueva York, luchando todavía en su guerra santa, solo que ahora incluyendo a Estados Unidos dentro de sus enemigos. Nuestra misión era expulsar a los soviéticos de Afganistán. Nosotros pensábamos que un Afganistán postsoviético sería terrible, pero nunca consideramos que este pudiera convertirse en un refugio para terroristas que operan a nivel mundial. Es del año 96, no sé si son las memorias de Gates. Bueno, ahí tenemos el ejército islámico. ¿Cómo es el nombre completo? De Irak y Levante. Ahí tenemos el ejército islámico. Y aquí lo dice Alejandro. Es la fábula de Frankenstein. Acuérdense de aquella novela de Mary Shelley
aquel científico que fabrica un monstruo a pedazos con pedazos de muerto, y después ese monstruo, después que cobra vida, destruye a su creador. Ellos crearon eso que ahora les preocupa tanto y les angustia tanto. Ellos lo crearon, y uno de los lugares, principalmente, el otro día estaba hablando con Estela Caloni, que está aquí, hablábamos del tema de Libia y de lo que sea, por donde han pasado las tropas estas invasoras de los Estados Unidos. Lo que ha quedado es el caos, el crimen, la locura, lo que estamos viendo. Es decir, que este libro nos ayuda, incluso el capítulo que Alejandro, o el pasaje, creo que forma parte de un capítulo, para evaluar las relaciones, a veces tirantes, a veces más pragmáticas, con China, las relaciones con Rusia. Hoy estamos viendo un nuevo momento de tensión en torno a Rusia. Todas las relaciones con la OTAN resultan muy interesantes. Yo no me acordaba de la cantidad de matices que da Alejandro en este libro, que estaban en la primera edición, de diferendos entre los miembros de la OTAN y los Estados Unidos. Aquel intento que yo no me acordaba, que se discutió, yo no sé si pasó de proyecto a alguna fase superior, de crear una especie de alianza, de alianza militar para europea. Se creó. Para la cooperación y seguridad europea. Y jugó un papel ahora en la estrategia también imperial de la OTAN en este continente y en el resto del mundo. Pero las declaraciones de Rumsfeld, hay un montón de declaraciones de los yanquis muy, muy agrias con respecto al intento de crear algo independiente de la ¿sí? Sí. Sería útil para poder explicar el presente. Me parece bien. Me marcaste el capítulo donde yo menos, fíjate. No, es que fue Sancho. Nosotros sí ponemos de acuerdo. Esto te lo voy a dar a ti acá. Te lo dejo a ti. Porque tienes un dedo placable. Fuiste al punto donde ya yo me caí de sueño. Fíjate, yo después salté. Fíjate, me ven al final, fíjate. Pero sí, fíjate que en ese punto que tú marcaste, un punto en que ellos estaban en un estado letárgico. De todos modos, un libro que se lee fluidamente, lo que pasa es que no se debe leer con contrarreloj, hay que tener. Bueno, yo creo que, aquí está toda la bibliografía que usa Alejandro, que es muchísima sobre este tema. Él hace una evaluación incluso de la bibliografía que hay sobre los temas de seguridad nacional, que la mayoría de los textos soslaya la esencia clasista de este ideario, desestiman la proyección imperial, no se tienen en cuenta los fines de dominación perseguidos por las clases oligárquicas, pero también él reconoce que hay criterios valiosos por su objetividad, etc. Bueno, a mí me apasionó, mira, y está después, para que tú veas que no me dejé vencer, el análisis del 11 de septiembre y la cronología que hace Alejandro, que yo por lo menos no la he visto así en otra parte, de las señales que obtuvo la inteligencia de los Estados Unidos, los distintos servicios de inteligencia, de que iba a ocurrir un atentado similar al que ocurrió después, y que le dio el gran pretexto a Bush para lanzar entonces en ese caso una guerra santa contra el terrorismo. Era un momento, Alejandro contextualiza la tragedia del 11 de septiembre, la contextualiza en un momento que iba a haber elecciones para el Congreso, ¿no? Y la Cámara, y las encuestas daban que podían los demócratas alcanzar mayoría en las dos cámaras. Era un momento que estaba muy debilitada la imagen de Bush. Que vino como anillo al dedo. La tragedia del 11 de septiembre, el principal beneficiario fue realmente Bush y su camarilla de neoconservadores. Eso es así exactamente. Para terminar,
Este libro, Estados Unidos, el precio del poder, se adentra con una abrumadora cantidad de información aplastante realmente en los entretelones más oscuros de la cúpula imperial, en su filosofía explícita e implícita, en la bajeza de sus motivaciones, en sus estrategias. Para los revolucionarios cubanos, para los que vamos a enfrentar unidos los nuevos retos, este es un libro, repito, imprescindible. Y voy a terminar citando unas palabras del propio Alejandro que él colocó en el umbral de este libro. Dice: todos los imperios que han existido en la historia de la humanidad fenecieron producto de sus propias contradicciones, excesos y vicios. Este no será la excepción. Más temprano que tarde se impondrán la razón y la justicia. Y gracias, Alejandro, y felicidades por este extraordinario. Bueno, compañero, después de una exposición tan brillante, me parece que entrar en detalles del libro ya, bueno, ha sido no solo amplia la explicación, sino muy elocuente y en los aspectos medulares, yo diría, porque ayuda un poco a comprender la importancia de retomar y de evaluar, yo diría, porque a veces es importante formarse los juicios propios. A menos de que uno pueda leer una obra, es importante que uno pueda pues contrastarla con lo que uno piensa, con lo que uno ve, con los sucesos que están aconteciendo en cada momento. Entonces, esto no es más que una continuidad histórica. Y yo, cuando Abel hablaba, miraba a todos los que están presentes, me daba, o sea, la sensación de que los cinco, hace muy poco tiempo, no lo teníamos presente, que siempre estuvieron presentes, porque cuando presenté el libro, en el 2009, estaba toda su familia, pero faltaba la primera fila, ellos cinco. Miraba en la segunda fila y veía a Estela Calón, veía a Carlos Aznar, combatientes contra el imperialismo, fueron represaliados, sufrieron pérdidas familiares irreparables, como dentro de la estela, y ahí Estela el nombre, aunque parece redundante, la estela que dejó el imperialismo, no pudo con la estela que tenemos hoy aquí presente, y hoy está aquí, bueno, defendiendo y representando aquellas víctimas del terrorismo de Estado que ha practicado esa nación en nuestro hemisferio, y por tanto, de todo quería cuando uno ve y aprecia los acontecimientos que estamos viviendo, y aunque parezca sorprendente un suceso como el del 17 de diciembre, siempre uno trata de buscar los orígenes, las razones, los móviles que condujeron a una élite oligárquica como la estadounidense a hacer un replanteamiento de su estrategia con relación a Cuba, y yo diría con relación a la región. Y eso tiene mucho que ver con lo que decía Abel al principio, el pensamiento que tratábamos de reflejar en estas palabras iniciales, de que los imperios tienen vida propia como lo tienen las personas de alguna manera, lógicamente muy, muy diferente en el tiempo. Hay imperios que han durado 1000 años, como el de Bizancio, y hay otros imperios que han durado pues pocas décadas, o algunos o un siglo o pocos siglos. Nosotros pensamos que en la medida en que la sociedad humana avanza, en que la humanidad va encontrando senderos para el mejoramiento humano, la extensión de la vida de los imperios debe ir reduciéndose de manera exponencial, y lo estamos asistiendo hoy. Por eso no quería detenerme en hablar de la obra. Me parece que lo que explicó él es más que suficiente para explicar los antecedentes que nos permiten hablar del presente y tratar de odiar, de vislumbrar de alguna manera cómo serán los acontecimientos en el corto, mediano y largo plazo con el desenvolvimiento del imperio, con mucho una etapa de declive, pero más poderoso que hay sobre la tierra en estos momentos, el imperio americano, y ver cuáles son las contradicciones, cuáles son los elementos hoy que están pues lastrando, están conduciendo a ese imperio a una etapa de declive. Inclusive es interesante ver los comportamientos en diferentes momentos del desarrollo, vamos a decir, del transcurso de la vida, por decirlo de alguna manera, de la existencia de un imperio.
cómo actúan sus élites de poder. Y por eso se habla en el libro, uno de los exponentes teóricos, esa teoría que hacía referencia a Abel Joseph Nye, un hombre que es hoy catedrático en Harvard y atiende justamente pues el tema de gobernanza y el tema de seguridad nacional en esa prestigiosa universidad. Y son referentes de un ideario donde se está hablando hoy del empleo del poder suave y el empleo del poder, o sea, de la fuerza bruta. La fuerza bruta, al final, la imagen que más ilustra el comportamiento imperial, y particularmente el estadounidense, es la famosa imagen de la zanahoria y el garrote. Ilustra que, y no es propio de este imperio, todos han actuado de una forma u otra. Uno estudia la historia universal del comportamiento de los imperios y han tenido esos comportamientos. En etapas en que los fundamentos teóricos, los basamentos socioeconómicos y políticos de un imperio pues están en una etapa de auge, donde supuestamente están en avance, donde están conquistando territorio en una etapa. En otras etapas las conquistas eran de una manera, en las etapas presentes son de otra. Es una conquista más sutil, no quiere decir que se emplee la fuerza bruta como la estamos viendo. Las guerras de rapiña en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, las seguimos viendo en el televisor, en internet, en las redes sociales todos los días. Bueno, tan cruenta como las de hace 5.000 años, en cualquiera de las etapas de cualquier imperio. Hoy estamos viendo el lugar. Lo que pasa es que hoy estamos utilizando nuevas herramientas, nuevos recursos. Y lógicamente, como hacen todos los imperios para tratar de prolongar su existencia, pues mimetizan, tratan de trasladar una percepción, una imagen diferente a la real. Y eso un poco tiene que ver con lo que abordan este libro en las estrategias de las élites de poder, cómo al final pues diseñan sus proyecciones, su diseño del punto de vista de políticas y estrategias orientadas a preservar supuestamente la seguridad de esa nación, cuando realmente estas estrategias son transnacionales, son estrategias imperiales que están orientadas, bueno, a lo que siempre aspira cualquier élite oligárquica que tiene además un imperio respaldándola, pues que no es más que acceder a la fuente de recursos, riqueza, materia prima del resto del mundo, obtener ventajas de ese poderío, ya sea económico, político, militar, tecnológico, y entonces pues en dependencia de las circunstancias y momentos ese poder, la manera de actuar, esas estrategias pues se adecúan a las circunstancias y lo hacen más sutilmente o lo hacen más abiertamente. Yo diría que, y por eso es importante lo que, o sea, el hecho de que mi presentador haya sido tan exacto, ha tenido tanto tino de, pues que le haya entrado sueño en el momento que se hablaban de los factores que han condicionado las estrategias de las élites de poder norteamericanas, y sobre todo ya un poco remontándonos no tanto al pasado, que vamos a decir que es una secuencia lógica. Él fue bastante detallado, y lo que quiero hablar sobre todo del pasado reciente para hablar del presente, bueno, hablar un poco de nuestra visión de lo que pueden ser los acontecimientos futuros, corto y mediano plazo. Y entonces tiene que ver con los factores condicionantes de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, justamente en una etapa, vamos a decir, importante. Todos aquí, la mayoría de los presentes, asistimos a este momento. A veces somos parte de la historia como pueblo, de hecho lo hemos sido, hemos jugado un papel, yo diría, pues importante, como todos los pueblos, pero el nuestro ha jugado su papel y ha puesto su granito de arena en llevar a un imperio tan poderoso como este, bueno, pues al punto en que estamos ahora, al diálogo, al entendimiento y a la búsqueda de canales de comprensión y de un mejoramiento de la relación. Esto es fruto de esta resistencia que nuestros 5 hermanos que están aquí presentes encarnan, vamos a decir, esa actitud de resistencia, de patriotismo, de no transigir, de siempre tener la confianza de que es posible encontrar una solución en los momentos más difíciles, y ellos lo demostraron. Son una expresión de la juventud cubana. A veces pensamos, bueno, tiende a pensarse desde la perspectiva generacional de que bueno, que si los jóvenes están en capacidad de asumir determinados retos, ¿qué ejemplo más ilustrativo que ese? Y no para nuestro pueblo, que lo conocemos, lo sentimos y lo vivimos todos los días. Vemos a nuestros jóvenes en cada tarea, por compleja que sea, la más sencilla, la más compleja, en todos los frentes y ámbitos de la nación, cumpliendo su cometido. En las condiciones más adversas, ellos se convirtieron en un ejemplo
para el mundo, yo diría para fuerzas progresistas, para mostrar una capacidad de resistencia del pueblo cubano de manera directa, y fueron objeto de los agravios y de las vejaciones peores, porque justamente lo que no podía soportar este imperio es que una islita como la nuestra, a 90 millas, pues fuera capaz de aguantar más de medio siglo. Y lo más interesante tiene que ver con los momentos históricos que asistimos en los últimos, vamos a decir, en el último cuarto de siglo. Pongo, vamos a decir, un punto de referencia sociohistórico y político, que es la caída del muro de Berlín. ¿Qué significó la caída del muro de Berlín en el año 89 en términos político-ideológicos? Y cómo lo apreció este establishment norteamericano en todas sus vertientes, desde los neoconservadores, los liberales, los demócratas, en todas sus opciones. Al final responden a un mismo objetivo, que es justamente preservar los intereses y objetivos de esta clase dominante. Por eso aquí el sentido clasista permanente, desde los orígenes fundacionales de esa nación hasta el presente, han estado invariables. Quienes han estado representando supuestamente los intereses del pueblo norteamericano, esa élite de poder, y eso se expresa en las propias concepciones y el diseño de estas, vamos a decir, herramientas de dominación que son las estrategias de seguridad nacional imperiales. ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo presentan ante la opinión pública internacional? Como un interés de preservar los intereses del pueblo norteamericano, de proteger al pueblo norteamericano. Los ejemplos que puso Abel aquí son más que elocuentes en el tiempo. Y en este periodo, vamos a hablar en este cuarto de siglo que y no es asociado, vamos a decir, los últimos 25 años, del 89-90, la última década del siglo pasado, y los 15 años que hemos vivido en el presente milenio. ¿Qué es lo que ha caracterizado el comportamiento? Bueno, a partir de ese colapso que significó y el impacto tremendo que tuvo para las fuerzas progresistas de la humanidad, el colapso del sistema socialista en Europa, y después la desaparición de la URSS, que hoy todavía estamos pagando. Sin embargo, es interesante, y yo pienso y siempre lo digo, que hay que estudiarse el pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, cuando en su campaña por el no pago de la deuda externa 79-80, en el contexto del movimiento a veces no alineado, fue enfático y fue, visionario como siempre ha sido, la capacidad de odiar en el tiempo, y él visionó las cuestiones que pasarían, o sea, que sucedieron después al cabo de los 10, 15, 20 años. Y me detengo a explicar algunos aspectos. Yo recuerdo una entrevista, muchos de ustedes lo pueden haber leído, los más jóvenes también no, de una entrevista que él hizo a 2 periodistas norteamericanos, donde él fue desmontando cómo estaba estructurado el sistema económico internacional, cómo los países imperiales, encabezados por Estados Unidos, conducían pues la etapa de dominación neocolonial, vamos a decir, de fines del siglo XX, sustentada ya en el manejo de los grandes capitales financieros transnacionales, desde una perspectiva más de zanahoria que de garrote en ese periodo. Todo depende, después vino etapas de garrote nuevamente, pero lo que quiero decir es que el empleo de la capacidad que pues Estados Unidos adquirió producto de la Segunda Guerra Mundial, en que no fue afectado internamente su territorio, y simplemente logró salir de la colosal crisis que asistió a esa economía y que se extendió al resto del mundo, como ustedes conocen, la famosa crisis del 29, y que se pagó en Europa, y que tuvo que ver con los génesis del fascismo en Europa, justamente, como ustedes saben, en etapas de crisis es cuando se evidencia el fascismo, y esa fuerza, vino la xenofobia, los extremos, la posición extremista. Ustedes conocen la historia y no voy a entrar en detalle. La esencia que acoto con esto es que en estas circunstancias, y tiene que ver con lo que el comandante Fidel hablaba en esa etapa, ellos adquirieron una capacidad de dominio de la economía mundial, porque simplemente una Europa devastada por la guerra, una economía de guerra de ellos produciendo justamente para asegurar el conflicto en términos de medios bélicos, aseguramiento y más, pues hizo que la economía norteamericana superara realmente la condición precaria que la dejó la crisis del 29. Y en esta circunstancia pues emergen como superpotencia. Y conocen todos ustedes la famosa conferencia monetaria en el año 44 en Estados Unidos, la famosa conferencia de Bretton Woods, donde Estados Unidos adquiere, vamos a decir, el dominio de la divisa de reserva internacional, porque se declara el dólar
como moneda de reserva internacional. Eso fue una gran ventaja que todavía la están hoy beneficia de manera significativa, y es el componente sociohistórico y económico que ha llevado a estas élites a tener el poder que hoy tienen, y sobre todo en el sentido y hacia dónde van. Cuento el pasado para un poco plantearme cómo lo veo yo en el presente y cómo lo veo en el futuro inmediato. Simplemente esta capacidad les permitió a ellos pues salir a resolver muchas veces crisis que tuvieron a lo largo del pasado reciente, la más notoria, digamos, cuando la guerra de Vietnam, que terminaron pues emitiendo papeles sin respaldo, y es lo que lleva entonces, después que vivieron del manejo de esta capacidad de poder contar con ser la moneda, al ser la moneda de reserva internacional, pues todas las naciones que guardan sus reservas en dólares, que era la inmensa mayoría por una moneda fuerte, en ese momento ellos la respaldaban en oro, pues vino el episodio de Nixon en el año 74 y declara unilateralmente la inconvertibilidad, y por tanto estafan al resto del mundo. La gran estafa, pero eso tiene mucho que ver, porque hoy hay una creciente presión internacional por hacer un rediseño de la arquitectura financiera. Es una arquitectura financiera que dominan ellos. ¿Cómo Estados Unidos salió de la última crisis? Ya no me estoy remontando a aquella, a la agosto del 2008, que todos la asistimos. Justamente haciendo emisión monetaria. ¿Por qué? Porque al tener todo ese respaldo de moneda, de divisa, expresado en su moneda, simplemente pues podían darse el lujo, no solo su sociedad, de que un ciudadano medio norteamericano gastara 3 veces sus ingresos, y simplemente se iban empeñando, pero como tenía el respaldo del Fondo de Reserva de todas las naciones, expresados en dólares, todavía lo tienen en gran medida, pues simplemente pudieron darse ese lujo. Ahora, Estados Unidos puede decir a Europa que haga lo mismo lo que está pasando hoy. El fenómeno que estamos viendo ahora, y hablando ya del presente, lo que vimos ahora ocurrir en Grecia, por ejemplo, lo que podría pasar en España con el grupo Podemos, esos son simplemente expresiones de lo que hoy el imperio no puede controlar, porque estas herramientas simplemente han ido perdiendo vigencia a la hora de emplearlo en los propios países centrales, en sus propios aliados. No pueden utilizar los recursos, esta maniobra, pues simplemente el euro no tiene ese respaldo, simplemente tiene que competir con el resto de las divisas, y por tanto las exigencias que le están poniendo el pueblo griego, como ustedes conocen, es objeto de discusión reciente, pero ilustra las debilidades que tiene el sistema para poder sostener su propio fundamento, para poder mantener la tesis de que la solución a los problemas de la prosperidad mundial se resuelve con el neoliberalismo. Simplemente es un modelo económico que fracasó. Eso fue lo que Fidel decía desde los 80, que en el famoso consenso de Washington, en el consenso de Washington, que justamente las élites de poder mundial, encabezadas por los norteamericanos, una reunión justamente en esa ciudad, y proyectaron un replanteamiento de la doctrina económica del capitalismo, planteando de que el neoliberalismo sería una herramienta de crecimiento sostenido de la prosperidad mundial, que avanzaría en las potencias principales, y después el resto de la humanidad pues iría en ese trillo de prosperidad avanzando. ¿Qué fue? Le podemos preguntar a Estela, le podemos preguntar a Hernán, le podemos preguntar al resto de los compañeros, ¿qué fue lo que dejó el neoliberalismo en América Latina? ¿Qué fue lo que propició? Bueno, Fidel lo dijo, justamente el neoliberalismo va a generar situación de ingobernabilidad, porque simplemente el latrocinio, el robo, la fuga del patrimonio nacional hacia otros países, la especulación financiera, va a provocar inestabilidad, ingobernabilidad, y por tanto va a provocar conflictos sociales que van a devenir en movimientos populares, y esos movimientos populares van a devenir en movimientos políticos. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el presente? No es justamente eso, pero en nuestra región lo vivimos, por suerte, hace ya pues una década, el fenómeno Chávez. ¿Cómo aparece el fenómeno Chávez? Fidel lo dijo, surgirá una nueva izquierda a partir de las propias contradicciones internas del capitalismo y el neoliberalismo en su ciudad. Cuando lo estaba diciendo, lo ratificó después, cuando estábamos empezando el periodo especial, en el momento en que nos quedamos solos. Realmente, ¿cuántas naciones pueden decir que hubiesen podido sostener lo que sostuvo la revolución cuando en el año 93 más del 35% del Producto Interno Bruto lo perdimos todas las relaciones de intercambio, las fuentes de financiamiento de materias primas, los mercados de exportación de un día para otro, o el colapso del socialismo europeo? ¿Cuántas naciones habrían podido aguantar ese impacto? Y me recuerdo que fue la perspectiva de la resistencia.
Esa encarna de nuestros compañeros. Resistiendo vamos a lograr. Resistiendo se va a reconocer el papel justamente de la causa de la revolución. La justeza a la causa, la justeza a la obra. Tenemos que lograr preservar la obra de la revolución, las conquistas de la revolución. Y hoy son estas conquistas las que hoy está reconociendo el propio imperio. Esos editoriales que parecían de Granma del New York Times, que nos hemos leído, donde se estaba reconociendo el papel de nuestros médicos, el papel del sistema de salud, o el sistema educacional cubano, o lo que se ha logrado en diversas materias que no tienen hoy muchas de las sociedades opulentas de Occidente. Entonces, son realidades. Estoy tratando para no pues entrar en detalle de hacer correlaciones entre pasado, reciente, presente, para ver cómo pueden seguir evolucionando los acontecimientos. Por eso estoy dando buenos saltos estratégicos en el tiempo, para ayudar a explicar esto. ¿Qué quiero decir, compañeros? Y no quiero extenderme. Es que estamos en un momento muy interesante de la historia de la humanidad. Estamos en un momento en que este imperio preponderante está en una etapa de declive, en que si bien ha resuelto, vamos a decir, utilizando este tipo de recursos, como le dije, emisión monetaria, para poder salir de ellos, de una situación que generaron ellos a la economía mundial y que hoy está pagando el resto del mundo. Y que América Latina, contradictoriamente a otra etapa, en que un resfriado en Estados Unidos habría sido una pulmonía en América Latina en términos socioeconómicos, no pasó así. ¿Por qué? Justamente porque había cambiado la situación de América Latina por lo que estamos explicando. Este fenómeno que empezó con Chávez, pues después devino un cambio progresivo hacia movimientos populares en América Latina. Y hoy vemos la composición que tiene la CELAC, que aparte es un sueño logrado, una aspiración de los próceres de la independencia nuestra, que hoy es una realidad fáctica. O sea, por mucho que no la quieran ver, y el ejemplo más elocuente, hay que decirlo así, lo vamos a asistir en los próximos días, es la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas. ¿Quién diría eso hace 20 años, cuando empezó la primera edición de ese evento controlado, dirigido por la gente del gobierno norteamericano, en el año 94, en la Florida, en Miami, el único país excluido Cuba, y así pasó a lo largo del tiempo. ¿Qué fue pasando una tras otra? La anterior, cuando entró justamente el presidente Obama, bueno, la de Trinidad y Tobago, fue el momento, el famoso saludo con el presidente Chávez, se planteaba un cambio, es un presidente que sale producto del cambio de época, de situación. O sea, podría haber salido un presidente afroamericano electo hace 15 años, hace 10 años, hace 7 años, no era posible. Fue producto justamente de la situación declinante que fue experimentando esa nación. Y simplemente, por eso es un hombre que es electo por el cambio, un hombre que se propone inclusive en su estrategia política hacer un cambio profundo en la sociedad norteamericana, justamente para prolongar más la vida de ese imperio, hay que decirlo, porque al final pues un presidente responde a las clases dominantes, aunque es un hombre que sale, repito, producto de esas circunstancias, y tiene entonces un compromiso menor que los anteriores. Por eso, y hay que reconocerlo, como lo dijo el general de ejército Raúl Castro, presidente de Cuba, en su intervención, pues hay que reconocer que ha sido un hombre valiente, actuó con valentía. Ninguno de los 10 que lo precedieron se atrevió a reconocer el error. Como decía, Abel Díaz reconoció categóricamente el error. ¿Quiere decir eso que ahora va a haber un cambio para bien en las relaciones bilaterales? Es lo que aspiramos, pero eso es lo que pretende, vamos a decir, el establishment norteamericano. Ese mismo que ha jugado con la historia del garrote de las zanahorias desde su surgimiento, realmente estaría dispuesto a un entendimiento cívico adecuado, recíproco en las relaciones con Cuba, en las relaciones con la región. Yo no me atrevería a decir que no puede ser hasta la voluntad política del propio presidente Obama, porque bueno, pienso que fue valiente, pienso que lo hizo en un momento y que tal vez otra persona no lo habría hecho. Ahora, yo estoy hablando más que a la persona, como ustedes saben, ahí los entresijos del poder pues los dominan aquellos que pagan 3.000 o 4.000 millones de dólares por elegir un presidente, o que pagan 80, 90 millones de dólares por elegir un senador, o 20 o 30 millones por elegir un congresista. Usted sabe cómo funciona la democracia norteamericana, con muchos que han querido presentarla como un modelo de democracia exitoso, actualizado, modernizado. Todos sabemos que la democracia es dinero, por las razones que le acabo de explicar, como en función de los famosos comités de acción política y todas los recursos que tienen estas élites de poder, aquella exiguo número de ciudadanos norteamericanos. Y así sucede también en el resto de los países
occidentales centrales, las otras potencias, un exiguo número de personas que detentan 60-70% del Producto Interno Bruto de la nación, porque después cuando hablamos en términos de democracia, ¿dónde está la distribución equitativa de los recursos y la riqueza? Eso no se dice, siempre se manda de estándares: Producto Interno Bruto, resultados de la gestión económica, crecimiento en términos de la economía, crecimiento en términos del consumo interno. Sí, pero eso no expresa resultados para el individuo, para el ciudadano. Entonces, ahí las grandes asincronías, las grandes incomprensibles diferencias sociales están marcadas por eso, porque 1, 2, 3% de la población, pues 70, 80% de los riquezas de la nación, y las demás pues viven de la historia del estado de bienestar en esa sociedad que, bueno, como estamos diciendo, no tiene un paradigma que presentarle al mundo de desarrollo, porque el que existía colapsó. El famoso japonés norteamericano Francis Fukuyama, con su tesis del fin de la historia, ya nadie se lo lee, que se lea Fukuyama está loco, pierde el tiempo, y lo presentaron como justamente una teoría realmente. Y esto, ¿en qué momento sucede eso? En un momento de tiempos de zanahoria y no de garrote. ¿Por qué? Porque coincidió el ciclo económico positivo. O sea, que la economía es cíclica, en el caso de la economía capitalista, la crisis recurrente. Y bueno, Clinton, sobre todo a partir de la primera mitad de su mandato y hasta el final, pues cogió el ciclo positivo de la economía asociado al crecimiento de las famosas empresas.com, la alta tecnología vinculada a la informática y las comunicaciones. Eso indudablemente supuso un gran avance para la economía norteamericana en este tiempo, que tuvo un alto componente especulativo también. Aquello genera mucho, cuando se genera $3 en la economía real, en la producción de bienes y servicios, hay $97 que son especulativos. Así funciona hoy la economía de casino que han impuesto hoy en el mundo, justamente por tener el privilegio del manejo del dólar. Y entonces simplemente sobre esta base fue que ellos pudieron salir de esta crisis, pero la exportaron al resto del mundo. Y entonces, ¿cómo podemos ver que la teoría, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la teoría económica y política económica, ellos puedan presentar una opción alternativa? No la tienen. La de Fukuyama fracasó, el neoliberalismo fracasó por las razones que dijimos, y además ha sido el principal impulsor de un surgimiento de una izquierda autóctona buscando verdaderas reivindicaciones sociales para cambiar la situación, como ha ido cambiando sustantivamente en muchos países que han aplicado pues políticas sociales distintas. El ejemplo de Bolivia es ilustrativo. Se llevaban casi el 90% de los ingresos las transnacionales norteamericanas y europeas que habían en ese país. Evo lo que hizo fue simplemente decir: eso se acabó, pagan, esto es un ingreso a la nación, vamos a hacer el presupuesto nacional. Y hoy no solo han exhibido un crecimiento económico, vamos a decir, sostenido e importante, tiene reservas financieras importantes, y un presidente después de 9 años en el poder tiene 80% de popularidad. ¿Cómo se entiende eso? Simplemente aplicando política social, la que ha aplicado la revolución en más de 50 años, con muchos estigmas que no han querido hacer. Entonces, la realidad es que una cosa, la maquinaria mediática presenta lo que quiere presentar. La realidad son esas, que ha pasado en Ecuador con el presidente Correa, que ha pasado en Venezuela con Chávez, que es lo que era Venezuela antes de Chávez y después de Chávez, que es Venezuela, fue la Venezuela que ahora la quieren coger ahora como punto caliente para tratar de desarticular ese avance de la izquierda en América Latina. Lo ven por el peso económico que tiene Venezuela, el papel sin lugar importante tiene las reservas de hidrocarburos que tiene. Entonces simplemente lo ven como que le aceptarían un daño tremendo, pues logrando echar atrás el proceso revolucionario venezolano, y por eso se han empeñado en eso. Quiere decir que no tengan interés en seguir haciéndolo con Cuba. No, compañeros, no nos creamos los cuentos como dice, de sirena. No los creamos, es así. No pensemos que esto va a variar, repito, y no depende de la voluntad, de la buena intención que puede tener una persona o un grupo de ella. El establishment que realmente decide, el que conduce, el que paga, realmente el que tiene el poder real en esa nación, va a seguir hostilizando, ahora con otras maneras, por otras vías. Cuando se ha hecho énfasis en las intervenciones del presidente Raúl sobre la guerra no convencional, no es por gusto. O sea, realmente hay toda una estructuración en esa dirección, empleando procedimientos más sutiles, utilizando resortes. No es que sea un método nuevo, lo utilizaron desde la guerra de Corea hasta la agresión con los Jacobo Barros, lo que intentaron hacer nosotros con Girón, y después la lucha contra las acciones con los bandidos, toda la subversión contra Cuba ha estado sustentada en esa misma doctrina de guerra no convencional, pero ellos la han ido perfeccionando.
hay que leerse, y os sugiero que cuando ya en la parte de la etapa final, explicando este capítulo 3, fue muy oportuno, casi sacando la primera edición en el 2009, justamente Robert Gates, que es un exponente de estas élites de poder que han estado signando la política de este país en los últimos 40 años, porque estuvo desde un joven oficial de inteligencia actuando contra Cuba y contra un grupo de ellos, donde también estaba el expresidente y el único director de la CIA que ha sido presidente de Estados Unidos, Bush padre me refiero, George Bush padre, donde se reunieron un grupo de exponentes de estas élites en todos los sectores de poder en Estados Unidos, entre ellos las agencias de la comunidad de inteligencia, para lograr los cometidos o sea, en ese momento, en tiempo de Guerra Fría, y después toda la evolución de sus intereses en América Latina y en el mundo. Entonces todos fueron desde jóvenes oficiales de la CIA en la estación JM Wave, infaustamente poniendo el nombre a una estación de la CIA, José Martí, ubicada en la Florida, que dicho sea de paso fue la estación de la CIA más grande que tuvieron fuera de su estación principal en Langley durante toda la Guerra Fría, solamente superada por la que tuvieron en Vietnam del Sur, en Saigón, por razones obvias. Llegó a tener 488 oficiales de inteligencia y fueron los que protagonizaron el desastre de Girón, la famosa Operación Pluto y todas las consecuencias que vinieron después, y el recrudecimiento del vínculo, o sea, del conflicto bilateral que, bueno, supuso después de estos 50 años que han transcurrido. Por eso la interrelación entre los eventos del presente y el pasado es constante. Uno tiene que, para ver cómo va a evolucionar esto, pensar cómo pasó en el futuro, en el pasado lejano, en el pasado reciente, en el presente, y cómo va a evolucionar en el futuro. Lo que quiere decir, compañeros, que veremos más subversión, más refinada. Tienen un gran interés en el empleo de las nuevas tecnologías, la informática y la comunicación. ¿Por qué? Porque les salió bien en las acciones que hicieron contra países como Libia, como Siria, el manejo de estas herramientas como elemento de subversión, como elemento de conducción de elementos mercenarios, que es en lo que se sustenta la famosa doctrina o método de guerra no convencional. Es el empleo de mercenarios pagados, y entonces empleo de capacidad de inteligencia en el terreno, buscar información, tratar de crear una quinta columna. Lo mismo de Girón, que pretendieron poner un gobierno provisional en un pedacito de la isla para justificar la invasión. Es lo mismo que hacen, pero de esta manera, de una manera más solapada, pues pagando mercenarios. Van a seguir intentando emplearlo, intentarán cambiar el rostro de esos mercenarios, intentarán presentarlo menos instrumentados y dirigidos desde las oficinas de interés de Estados Unidos o desde la otra sede diplomática de algunos países que se prestan a esto. Irán a otros rostros, tratar de dirigirlos desde el exterior y ponerlos menos vinculados para presentarlo como una posición independiente. Es lo que tratarán de hacer, pero al final es el mismo perro con diferente collar. Conocemos este tipo de cosas, o sea, no es algo extraño para los que estamos aquí presentes, incluyendo las generaciones más jóvenes que están aquí. Pues estamos viendo eso, ejemplos como el más reciente escándalo, también divulgado por la agencia de prensa norteamericana AP, el escándalo del proyecto de Twitter famoso cubano, Sunsuneo, o el proyecto Momocho, o Piramideo, todo eso que han estado en la propia, no lo decimos nosotros, lo están diciendo los grandes agencias de noticias norteamericanas, lo están denunciando con toda la intencionalidad insana de coger a las personas y manipularlas a ciegas sin que sepa realmente la intención enemiga, subversiva que estaba detrás de estos proyectos, manipular a nuestros jóvenes, simplemente porque fue la reacción de nuestros jóvenes cuando conocieron toda la intención de manipularlos. Y son de la forma, vamos a decir, de cómo sutilmente irá conduciéndose esa nueva subversión, esos procedimientos más sutiles. Esta etapa de la nueva zanahoria con pues una tela más sutil, más delicada, aparentemente más inocua, y realmente pues detrás va a estar cada intención subversiva. Tenemos que, como nuestra percepción, estoy hablando en este caso en mi condición de politólogo, de investigador social, hemos algunos como funcionarios del gobierno, estoy hablando en este caso como politólogo, no estoy autorizado a hablar en términos de un funcionario del gobierno en como que trabaja para una institución del Estado. Si no estoy hablando como politólogo, es mi apreciación personal, y por eso pues me atrevo a hablar de cómo pueden ser los acontecimientos y cómo puede cursar pues este nuevo rostro que se quiere presentar en nuestra región. Lo veremos. Lo de Venezuela simplemente es un anuncio de lo que se va a hacer, cómo se va a seguir haciendo en otra región. Lo que estamos viendo en Europa es interesante seguirlo, porque puede ser el inicio de una fractura importante dentro de los países occidentales, a partir de que
Se habla, no es el hecho solo de que Grecia pueda salir del euro, de la zona de euro, sino es que es un proyecto integracionista avanzado de los países llamados centrales, aquellos que fueron los que colonizaron al resto del mundo en el tiempo del famoso descubrimiento. Todos sabemos que fue una conquista y no había que descubrirnos, en toda nuestra región habían aborígenes que tenían un alto desarrollo, sociedades como la maya, la inca, la azteca, o sea, sabemos la historia. Entonces, una cosa con lo que escriben los colonizadores y otra lo que escriben los colonizados, ¿no? Entonces, estamos en una etapa de recolonización, desde una perspectiva diferente, un imperio que está herido de muerte, en mi opinión, pero con mucha fortaleza todavía, y que irá buscando pues nuevos rostros, nuevas formas. Cuando ya no le funcione el poder blando, el intento de buscar estas vías, pues volverán al garrote nuevamente. Lo veremos, eso no es algo, pero indudablemente vamos a decir que estamos en una etapa interesante. No quiero extenderme, ya hay otra actividad después y ya debo concluir. Solamente decirle a los presentes que este libro simplemente es un corte de lo que está pasando. Mañana pudiéramos escribir otras cosas en torno a eso, podemos actualizar, pero entiendo modestamente que puede contribuir a que no ya los que tienen más canas, los que han vivido más experiencia, sobre todo los más jóvenes, que puedan conocer desde dentro vamos a decir, las esencias de este poder imperial, las esencias de aquellas personas que en función de intereses propios quieren sojuzgar al resto de la humanidad, lo cual no es posible. Por eso la humanidad simplemente no es manejable por nadie, por el poderoso que sea un imperio cada vez más. Por estamos asistiendo a un mundo cada vez más multipolar y es importante que sea multipolar. Estamos viendo otros actores internacionales que están jugando y un peso específico, no solo en terreno político, sino también en terreno económico, con resultados importantes. La experiencia socialista china es la experiencia socialista china. Alguna gente dice, no, que si tiene, no, esa es su experiencia. Es exitosa, tiene resultados. Han alimentado a un país de 1.340 millones de habitantes. Ya no hay hambrunas en China, han avanzado sostenidamente. Es el país que más crece, más se desarrolla. En términos de Producto Interno Bruto, Estados Unidos, por todo lo que acumuló, sigue teniendo el primer lugar, pero China está en el segundo lugar en términos de patrimonio acumulado por la nación, y va en una proyección acelerada. Los propios analistas políticos, inclusive los más audaces analistas de la comunidad de Estados Unidos, reconocen que va a ser la potencia preponderante en el terreno socioeconómico mundial en los próximos 20 años. Eso simplemente un imperio no puede aceptarlo, tiene que seguir hostilizando, tiene que seguir buscando recursos. Ahora, para concluir muy brevemente, podría decir que salió hace apenas 15 días la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Es un ejercicio que los presidentes hacen en un mandato al menos una vez, desde una práctica que viene ejecutándose desde el año 79, y donde estas proyecciones de política, estas estrategias que expresan lo que estamos hablando, vamos a decir, los intereses de la élite del poder, pues de una manera muy redactada, de manera muy sutil, pues quedan expresadas en una proyección de política de seguridad nacional. Esta, suscrita por el presidente Obama hace alrededor de 15 días, fue publicada. Él suscribe lógicamente a la parte la introductoria principal y de fundamentación principal. Después viene toda una articulación, lógicamente ya elaborado por el aparato de seguridad nacional de este país. Y en esencia, lo que estamos viendo no es nada nuevo. Estamos viendo una nueva apreciación, por ejemplo, a la hora de que de la anterior a esta, porque el presidente Obama ya sacó una en el 2010, de su anterior proyección a esta, simplemente varían cosas como que ya el terrorismo tradicional adquiere nuevos rostros, que adquiere un alto peso el tema del terrorismo cibernético como uno de los principales riesgos a la seguridad de este país, por encima del terrorismo tradicional, que se habla con énfasis, por ejemplo, en el tema de que hay confrontación, o se perciben o vislumbran confrontaciones entre grandes superpotencias. Nuevamente era un discurso que cuando Rusia había caído en lo más bajo, en los 90, cuando China estaba en un problema, pues no era el discurso que tenían los neoconservadores que hablaba Abel en ese momento, que era un discurso hegemónico, guerrerista, unipolar. Realmente llegó a ser una potencia unipolar por lo menos como 10, 11, 12 años, en tanto pues China levantó y Rusia ha levantado también. Otros actores como la India, importante, una población de más de 1.100 millones de habitantes, país con alto desarrollo creciente, pues también está jugando un papel. La conformación de actores ya y concertación de mecanismos de concertación política y económica internacional con creciente peso y reconocimiento, como es el BRICS, por ejemplo. Se vieron lo interesante que fue la reunión del BRICS con los países de la CELAC en la ciudad de Fortaleza, Brasil, el año pasado, en los términos que se habló ahí, las proyecciones de inversión para el desarrollo que se están planteando. Y entonces, estas son las cuestiones, es la verdadera análisis y el cambio de la conducta imperial. Hay que decirlo.
el imperio norteamericano requiere un nuevo reposicionamiento, y no estamos hablando ni siquiera de la región, estamos hablando a nivel global. Han perdido espacio, han perdido autoridad, han perdido reconocimiento, no logran, éxitos en su política internacional como lograban antes, a través de dictaduras militares, a través de imposición de poder, de guerra. La van a seguir utilizando, no pensemos que esas cosas se acabaron, la van a seguir estimulando, pero no logran hoy un replanteamiento de su fundamento doctrinal a nivel del mundo, que lo sigan. Simplemente hay mucho interés en muchos países del mundo en experiencias progresistas, en experiencias inclusive económicas positivas como la que mencionamos en la región, por los ejemplos que mencionamos, que son indudablemente exitosos, que han ido avanzando en países que antes siempre estábamos argollados por la presión de la deuda, y ahora están en países que han ido avanzando a partir de su experiencia en nuestra región, como explicaba anteriormente. Pero también el resto del mundo están viendo las experiencias exitosas de países como China, como Vietnam, como la India, amén de sistemas políticos que tengan, pero que son con proyecciones sociales, desde el punto de vista de política económica más social, menos fundamentalista, menos ortodoxa, como el neoliberalismo clásico, aquel de que el dinero debe discurrir en aquel lugar donde recibe tributo y no debe emplearse en otras vías. Eso iba a tener hasta la expresión más cruenta, que era el monetarismo. Milton Friedman murió hace unos 2 o 3 años, que era el exponente de esta teoría, donde decía ya era el dinero debe discurrir allá donde el dinero se multiplica y no debe discurrir donde no se multiplica. Por tanto, en un lugar donde haya hambruna, un continente como África, no puede ir inversión, no puede ir financiamiento alguno, porque ¿cómo se va a pagar ese financiamiento? Entonces, ¿cuál es la solución? Que se mueran todas esas personas. Entonces después, cuando tenemos una crisis como la del ébola, entonces después, ¿qué es lo que hace la comunidad internacional? Le da la espalda. Pues muy penoso realmente que cuando este país, los 3 países que fueron más afectados por la epidemia del ébola, pidieran ayuda, y ni siquiera las potencias, las mismas que habían sido las metrópolis, las que lo colonizaron, las que lo pusieron en la situación precaria que hoy tienen, pues fueron capaces de aportar de manera directa a personas para poderlo apoyar. ¿En quién corrió, quién salió? Muchas veces los países más pobres, Cuba, por su propia vocación humanista, lo que nos ha educado la revolución, y fuimos ahí. Y se sorprendieron ellos, algo que no nos sorprende a nosotros, cuando dijeron, bueno, los médicos, no hay médicos para ir allá, y salieron 15.000 médicos en Cuba dispuestos a ir a jugarse la vida, porque era jugarse la vida en una epidemia que por suerte se ha controlado, pero de altísima letalidad, hasta 90% en algunos casos. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué nuestro pueblo tiene ese comportamiento? Porque es en lo que ha sido educado la revolución a nuestro pueblo, los ejemplos que hemos vivido, las cosas que han hecho grande a este país en su modesta aporte en el mundo, en estos terrenos. Cuando tuvimos que ayudar militarmente, cuando tuvimos que ayudar para reducir la intención imperial de comerse a varios países africanos, y cómo logramos, con el aporte nuestro y con el concurso de esas naciones, revertir esa situación. Son cosas reconocidas, por eso es la actitud que hoy tienen el resto del mundo, el reconocimiento, la autoridad que tiene nuestro país en el mundo. Cuando estuvimos solos y aislados, la solidaridad internacional jugó un papel clave, y hoy están aquí el Comité Internacional por la Libertad de los 5 jugó un papel clave en esa tarea, y puede seguir jugando un papel clave en la solidaridad internacional en muchas causas justas que quiero aprovechar para hacer reconocimiento a cada labor de nuestros compañeros. Tengo que terminar porque hay una actividad después, así que no puedo extenderme. Lo que quiero es pues agradecer a todos los presentes, agradecer a varios compañeros de instancia del partido, del Estado, del gobierno que asistieron, de la FARC, del MININ, a todos los presentes. Para mí me honra su presencia aquí. Quisiera poder, pues después de dedicar el libro a todos los que pueda, como usualmente cuando me es posible hacerlo, pues estaría dispuesto a ponerme allá afuera en el muro y le firmo, porque hay una entidad después, no quiero demorarme. Muchas gracias, discúlpenme la larga intervención. A ver, el libro se va a vender fuera de la sala a la izquierda, y vamos a buscar la variante. No salga aquí, solamente nos va a regalar el hermano Raúl, nos va a regalar una canción que todos sentimos mucho, es de su autoría, y es la que él le dedicó al hermano Chávez, comandante Chávez, al amigo. Es lo único que vamos a hacer. Bueno, muchas gracias, me siento muy honrado de estar aquí, invitado por Alejandro y con todos ustedes compartiendo este importante libro.
terminé de componerla, en ese momento sentí que ya era una canción que no era mía, que era el abrazo del pueblo cubano a nuestro hermano comandante eterno Hugo Chávez. Y eso se reafirmó el día que nuestro comandante en jefe la presentó en la televisión. Queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlo has dicho, lágrimas que no se lloran, para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida del amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido no se va a creer la prisa en la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida, el que levantó al mendigo y compartió su comida. Su manera de estar vivo nunca va a tener medida, no. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido.